Ya empezó. Ni modo que me esperen. Bien, hermanos, vamos a comenzar un estudio más. Y este estudio está, pues, no interpretado, porque no hay posibilidades de interpretar lo que ya está escrito, ¿no? Entonces, la libertad de interpretación está a partir de lo que uno se acoja más a lo que está escrito, de que las personas que escuchen entiendan que el mandamiento de Dios es de Dios sí, y no voz de hombre. Aunque la Escritura dice que toda autoridad es puesta por Dios y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Te voy a contextualizar. En la época de los reyes hubo una vez que hubo una destrucción de la ciudad santa. En la época del rey Sedequías. Este rey de 21 años reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo delante de Dios, delante de los ojos de Dios, referente a todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Hizo todo lo contrario. Y entonces vino la ira contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y entonces aconteció que este hombre fue sitiado con toda la ciudad. Nabucodonosor puso torres para sitiar la ciudad. Este hombre quiso salirse por un hueco de un muro. Lo agarraron el ejército de los caldeos. Siguió al rey. Lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido disperso todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, y pronunciaron contra él sentencia, que fue: degollaron a sus hijos en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces, después de toda esta destrucción, porque en el mes quinto de los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Entonces vino para quemar todo lo que quedaba. Quemó la casa de Dios, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey, todo ese linaje se los llevaron presos, y a los más pobres los dejaron para labrar las viñas. A la gente más pobre. El vino se lo iban a beber los ricos, pero los más pobres iban a ser los que iban a sembrar. Únicamente para eso. Llevaron también los caldeos todas las cosas de valor, todas las cosas de bronce, todas las cosas de oro. Y dice la Escritura que era tanto oro y tanta plata que no se pudo pesar. Imagínate. Había columnas de 18 codos, que vienen a ser más o menos como unos 12, 15 metros, 19 por ahí. En lo que se puede contar un codo como lo veían los babilonios, o un codo como lo veían los israelitas o los hebreos. Forrado así de torres forradas de bronce, de oro. Las 2 columnas, las basas que Salomón había hecho para la casa de Dios, no fue posible pesarla. ¿Cómo sería la magnificencia
de lo que David no pudo hacer y de lo que dejó a Salomón como la misión de construir el templo de Dios. Entonces, después de todo esto, un remanente de ese pueblo, viendo la mortandad que de pronto empezó a hacer después de una promesa que les habían dado, de que podían ser siervos de Babilonia y no les iba a pasar nada, pasó esto. Entonces Gadalías les hizo un juramento a ellos y los suyos y les dijo: no temas ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y os irá bien. ¿Qué texto es? Es Segunda de Reyes 25, a partir este es el versículo 24. Entonces, mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con 10 varones hirieron a Gedalías y murió, y también los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. O sea, estos cuates no sabían si se iban a ir, tenían intenciones de irse a Egipto, pero Dios les había dicho por medio del profeta que no se fueran. Aunque habían visto la mortandad, les digo que no se fueran. El profeta, que no está en esta parte de la Biblia, sino está ahorita más adelante. Entonces estos, dice, se levantaron todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, y se fueron a Egipto por temor a los caldeos, por temor a la mortandad. ¿Qué es Egipto? La tierra del pecado. Cuando tú ves que las cosas en la tierra del pecado, a la cual a veces la gente quiere no salir o quiere regresar, Dios les dice: ahí está la promesa. Estás viendo que tus cosas están mal, pero Dios te da una promesa. No te vayas a Egipto, vente, quédate ahí. Sin embargo, ellos dijeron: no, nos vamos a Egipto. Ahorita vas a ver cuál era la causa verdadera de que ellos se volvieran a Egipto. Un corazón duro, que no quiso tener fe y que se quedaron en la tierra del pecado. Todo esto, después de que tú lo ves en la carta de los reyes, como el profeta de aquel tiempo era Jeremías, también en la profecía del libro de Jeremías está la migración a Egipto, narrada de ese mismo evento. Dice 43 de Jeremías: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Dios a ellos, todas estas palabras por las cuales Yahweh Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osías, y Jonatán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: fíjate, esto yo no te lo voy a creer. No te vamos a creer. Mentira dices. No te ha enviado Dios para decir nada. Cuando nos dices: no vayas a Egipto a morir. Porque ellos habían visto la mortandad. Dijeron: si nos quedamos acá nos van a matar. Pero Jeremías, estás viendo que les había dicho: no te vayas de ahí. Y ellos dijeron: no, tú no vienes de parte de Dios. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros eso? Bueno, mira, ni pastor crees que luego eres el que tienes enfrente. ¿Crees que es cualquier patán que se puso ahí a hablar? Así le hicieron a este hombre. No, no te voy a creer, tú no vienes de parte de Dios. Cuando Dios había hablado al profeta y les había dicho: no te regreses al pecado, no te regreses a Egipto. No, yo no te voy a creer, a mí no me va a pasar nada. Así dijeron. Dice la palabra: sino que Baruch,
hijo de Narías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos. O sea, no quieres que me vaya a Egipto, o sea, la tierra del pecado, porque tú me vas a entregar a que me maten. ¿A qué te suena eso? Cuando el pueblo tuvo que andar 40 años en vez de 40 días. ¿Qué decía el pueblo? Mejor estar en Egipto, mejor estar en el pecado, porque acá con Dios me va peor. Y así pasa espiritualmente. La gente que quiere entrar con Dios, empiezan las adversidades, pero para que tú tengas fe en que más poderoso es Dios que las broncas que te atañen. Y entonces tienes temor como estos y dices, no, eso de que yo me aparte de las fornicaciones y de las relaciones sexuales, de no sé qué, eso no es cierto. Vas, te metes a Egipto, ¡pum! Viene la paga del pecado. Esto no es condenación, esto es aprendizaje. Debemos aprender para tener, ¿qué? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Dios. El sabio teme y se aparta del mal. Cuando el profeta habla, el sabio decía, vámonos por acá. Pero el que anda por vista, ve la broncota, ve lo que le dice Dios y dice, no, lo que dice Dios no es cierto, es más, tú ni de Dios haces ser. Porque se va, ¿por qué? Por la vista, por lo que ve, pero no se va por la fe. Los hijos de Dios, los que se consideran hijos de Dios por haberse aceptado como hijo de Dios, porque si todos somos hijos de Dios y la gente que dice ser hija de Dios no actúa como hija de Dios obedeciendo al papá, pues no se ve que sea hijo de nadie. Porque dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el hijo, pues tiene que actuar como hijo. ¿Cuál es la parte más bonita de ser hijo y de ser padre? El que el padre obedezca a Dios y el hijo obedezca al padre. Pero acá los hijos obedecen a gente que no obedece a Dios. ¿Y cómo van a hacer? Dicen, no, ¿yo qué? Mejor, ¿para qué? ¿Cómo te voy a obedecer si tú no obedeces a Dios? Entonces produces un shock en tus hijos. ¿Qué dice el Señor en Malaquías? Volverá el espíritu de Elías, el corazón de los hijos sobre los padres y de los padres sobre los hijos, no sea que venga yo y hiera la tierra. ¿Qué es volver el corazón de nosotros como hijos de Dios? Volver el corazón a la obediencia, no como estos. Dios les manda profeta, Dios les manda pastor, les manda palabra, no creen. Hacen lo que quieren. Pero ¿cuál fue el resultado? De que el pueblo varias veces en la Escritura actuara así, no creyendo. ¿Qué se metió? El espíritu de incredulidad. Porque la fe en Dios es la fe que te va a bendecir, que te va a salvar y que te va a sanar. Pero la desobediencia, ¿qué ha pasado con ella? Entonces dice, a estos cuates que emigraron, este pueblo que emigró a Egipto, dice la palabra, no obedeció pues Jonatán, hijo de Carea, y todos sus oficiales de la gente de guerra, todo el pueblo, a la voz de Dios, para quedarse en tierra de Judá. No obedecieron para quedarse ahí, se fueron a Egipto. Ahora, fíjate, te dije que te iba a explicar cuál era la naturaleza del por qué se quedaron. ¿Por qué se tendrían que quedar? Por la fe en Dios. ¿Por qué no se quedaron? ¿Por qué no siguieron la instrucción de Dios? ¿Recuerdas la palabra cuando dice, y esta es la condenación, que vino la luz al mundo? Y el mundo prefirió las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque les gusta hacer cosas malas. Ponen de pretexto cualquier cosa. Es que la iglesia está lejos, es que no sé, es que no sé, es que no sé. Lo que tú quieras. Pero el trasfondo está en esto.
Ahora viene Jeremías de parte de Dios a profetizarles a aquellos que se fueron a Egipto. Y fíjate lo que les dice. Palabra vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel, ustedes, habiendo visto el mal que trajo Dios a Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí que ellas están el día de hoy asoladas y no hay quien more en ellas. Ellos habían visto la destrucción y cómo Nabucodonosor se los llevó. Ellos fueron el remanente que no se los llevaron y que pudieron irse a Egipto habiendo recibido de orden de Dios quedarse en Judá para levantar otro remanente. No lo hicieron. Entonces dice: a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos, que ellos no habían conocido, ni ustedes tampoco, ni sus padres, envié a ustedes todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para decírselos: no hagan esta cosa abominable que yo aborrezco. ¿Qué aborrece Dios? Las obras de la carne. ¿Qué dice que es que un hombre se eche con un hombre? Abominación. Que una mujer se eche con una mujer, ¿qué es? Abominación. Pornografía, robo, secuestro, narcotráfico, todas esas cosas. ¿Qué dice aquí? No hagas esto delante de mí, que es abominable y que yo aborrezco. Pero no oyeron. Jeremías 44, versículo 4 y 5. Dice: pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. ¿Qué dice el Señor en Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mucha gente piensa que tener dioses ajenos delante de Él es la adoración a Satanás, es lo máximo. Ya lo vamos a ver la semana que viene, respecto de la música. Adorar a otros dioses que no sea Él. ¿Qué dice? Porque yo soy Dios, ¿qué? Celoso, que visito la maldad, ¿qué? De los padres sobre los hijos hasta la segunda y la tercera generación. Tú eres un adúltero, tú eres un esto, ¿de quién va a caer en tus hijos? Pero no por la maldición de la dentera. Porque dice, el dicho dice, los adultos comieron dentera, los comieron uvas agrias, los niños tienen dentera, no más. Cada quien cargará con sus propias culpas. Sí, amén. Pero es verdad que tú y yo tendremos que ser ejemplo de las generaciones que vienen. Si ven que uno es un malandrín vestido de pastor, ¿qué van a pensar? No hay problema. Se puede hacer lo malo. El que está ahí predicando es igual. ¿Cuál es el compromiso que tú tienes por ser sacerdote de tu casa? Bienaventurado el que tiene a su esposa ahí enfrente. Todo lo que hable aquí, la esposa lo sabe. Y algunos de mis hermanos también saben. En las broncas que hemos pasado y cómo nos hemos aferrado a Dios. Pero el día de hoy, dice el Señor, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. ¿Qué debemos hacer? Hacer conversión, hacer teshuvá, arrepentimiento para salvación por medio de la sangre de Jesucristo y el perdón de los pecados. Adulterios, robos, borracheras, iras, todo lo que es las obras de la carne. Ahora pues, así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra ustedes mismos? O sea, Dios dice, ni siquiera lo están haciendo contra mí. En el versículo 7 del 44. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra ustedes mismos? Para ser destruidos, hombre y mujer, muchacho, niño, de pecho en medio de Judá,
sin que os quede remanente alguno. ¿Por qué quería que se quedara en Judá ese remanente para levantar? Pero ahora dice, pues ya no quedó ningún remanente, se fueron a la tierra del pecado, y no tan solo se fueron a la tierra del pecado, desobedeciendo a Dios por falta de fe, sino que fueron ahí a hacer pecado. Fueron a hacer libaciones, fueron a hacer quemaduras de incienso, fuego externo a Dios, y por eso la exhortación del profeta también. Dice, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto. Pues ya viste, no se quisieron quedar para tener fe en la iglesia y prefirieron irse al pecado, no porque me vieron feo, porque su corazón volvió a lo mismo. ¿Te das cuenta? Este pueblo no hizo caso y se fue a hacer la misma cosa. A la tierra de Egipto ha de haber dicho, pues aquí está más libre que allá, en Judá, para hacer lo malo. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres y de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres. Aquí hay mucha mujer. De las maldades de sus mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. O sea, ya se les olvidó de dónde vienen. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros por mal y para destrucción de Judá. Esto, si tú lees todo el capítulo, pues es en verdad un juicio de parte de Dios contra esta gente que no quiere cambiar, que no se humilla a Dios, y que todas que se fueron a la tierra del pecado, ahí mismo Dios tuvo misericordia, porque no los mataron. Les mandó otra vez al profeta a decirles: no se han humillado, no han oído, regrese. Ahora dice, y habló en el 20 del 44, y habló Jeremías a todo el pueblo y a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: no se ha acordado Dios, y no ha venido en su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá. Quiere decir, todos esos sacrificios, hechizos que hace la gente, Dios no los tiene en cuenta de un pecador. Así te la pases 10 días orando, si tu corazón sigue en el pecado, ¿qué te va a oír? ¿Te acuerdas del ciego que dijo: yo no sé lo que ustedes dicen, que el que me devolvió la vista sea del demonio, pero yo sé que Dios no escucha al pecador, pero al que hace su mandamiento y teme a su nombre, a él escucha? Al pecador no hay otra oración que le escuche Dios más que el arrepentimiento, la humildad de arrepentirse de toda la maldad que ha hecho. Pero el pecador le empieza a pedir dinero y eso. Igual el demonio te da dinero hasta para que te mueras más. ¿Para qué te va a servir el dinero si no viene bendecido de Dios? ¿De qué sirve? Se va como agua, o lo gastas en puro placer prohibido y al rato te mueres. Eso es así. Pero por ejemplo dice: ciertamente pondremos por obra todas las palabras que han salido de vuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes de las ciudades de Judá y de las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no tuvimos ninguna bronca. Casi dice, o sea, lo que tú me estás diciendo, yo le hice sacrificios a la Reina del cielo y me trajo dinero, pan, no tuve ninguna bronca. ¿Qué pasa con la gente luego? Llega con Dios, le empieza a ir mal y dice: no, a mí me iba mejor allá. Estas mujeres le contestaron igual al profeta.
Nosotros, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Dios no la oiremos de ti. A ti ni te vamos a escuchar, o sea, ni hables. Entonces por eso te digo que aquí yo me la llevo bien, en paz con Dios. Ya sé que no van a oír. Algunos me van a decir: lo que tú dices no me interesa. Pero ya se lo dijeron al profeta y se lo dijeron a Jesucristo mismo. ¿Yo qué me espero? Que a mí me hagan caso. No soy tan importante. Pero a Dios sí. Al Espíritu Santo yo sí espero que le escuchen. Imagínate, estas son mujeres que así han dicho: tu palabra no me interesa. Entonces se regresaron y entonces las mujeres dijeron: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Tú me estás diciendo que yo siga a Dios, y cuando sigo a Dios me falta todo. Cuando dejé de ofrendar a mis dioses falsos, me fue mal. ¿Cómo te voy a creer? Y eran las mujeres las que estaban hablando con el profeta. ¿Qué diferencia hay de aquel tiempo a ahora? El hombre es el mismo, la mujer es mujer. Dios es Dios igual, ayer, hoy y por los siglos, y sigue hablando. Pero habló Jeremías a todo el pueblo y a los hombres y a las mujeres. Y entonces dice: pues Dios no se ha acordado de ti ni de tus ofrendas que has hecho a Dios allá. Ni pienses. Porque lo que estaban reprobando era al profeta. Pues dicen: ok, tú me dices que yo haga esto y no es verdad, porque yo he hecho esto y me ha ido bien. Todo lo que tú dices no es verdad. Y entonces andan buscando a ver quién les escuche por otros lados, en contra de lo que el profeta de Dios les dice. ¿Para qué? Para que se acomode a su manera de ser. Y entonces legalizar y estar tranquilos. No, yo estoy bien. Oyendo cumbia cristiana, rock and roll cristiano, fumando, tomando vino, pastores que se echan su chelita, hermanos codiciosos que andan ahí codiciando a las hermanas, queriendo tener relaciones con ellas, gente que se roba el dinero, le roban a Dios. Pero no hay problema. No hay problema. La Biblia dice otra cosa. Ahora dice: no puede sufrirlo más Dios a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, en maldición. ¿Cómo quedó la ciudad? Con palacios de mucha gente. Quedó devastado. Nadie podía vivir ahí. Pensaron que Dios no iba a hacer nada. Ahora, mucha gente dice: bueno, ¿y cómo podremos hacer para entender esto? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Yo me baso en esto, hermano, no porque yo piense, sino que hago una petición al Espíritu Santo y entonces Dios me dice: ¿hay un ministerio profetizado a los gentiles, sí o no? Sí. ¿Hay un cumplimiento en el ministerio a los gentiles por el apóstol Pablo, sí o no? Y no dice el Evangelio que ya no son más dos pueblos, sino que ahora es uno solo. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a excluir de la Escritura? Y algunos dicen: no, es que el Antiguo Testamento ya no es válido. ¿Por qué? Si Cristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y mucha gente se escuda en esas cosas para no congregarse los días que se debe congregar, cuando Cristo se congregó y hizo su labor los sábados. Pero aquí dice entonces las bendiciones por la obediencia y las maldiciones, pero no la clásica versión que nosotros conocemos, pero sí la bendición de la obediencia que Dios le dijo a ese pueblo que después fue destruido por Babilonia.
Actualmente el pueblo de Dios está destruyéndose por Babilonia. Está metida la gran ramera, metida con su música, sus ritos católicos en medio de los cristianos. ¿Qué es sino Babilonia? ¿Qué es ahora? ¿El imperio de quién? Las costumbres, rituales, idolatría mezclada, ecumenismo que te va a llevar a la misma terminal. Pero acá dice, Levítico 26, no harás para ti o no harás para vosotros ídolos ni escultura, ni te levantarás estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarte a ella, porque yo soy vuestro Dios. Se lo digo a su pueblo. Entonces, como se lo dijo a su pueblo, mucha gente dice, bueno, eso le dijo a Israel, pero ahora dice que los gentiles y el pueblo de Israel no son dos pueblos diferentes. Entonces, ¿qué es esto para nosotros, no? Guarda mis días de reposo y ten en reverencia mi santuario. ¿Reverencia qué quiere decir? Está la alabanza y tú estás en tu celular. Está la predicación y tú estás viendo caricaturas, estás viendo otras cosas, tu chat. ¿Eso es reverencia al santuario? No. ¿Y piensas que no hay problema? Cuando vienes a voltear ya no sabes lo que dijo el pastor. Pero no fue el pastor, es Dios que te está hablando. Imaginas que Cristo estuviera delante de ti y le estuvieras diciendo, no, pues espérame. O pensando en la olla de los frijoles, o en el novio que todavía no tienes, o la novia. También los varones ahí todos cochambrosos de la cabeza. No, imagínate. Entonces dice acá, si anduviereis en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré la lluvia a su tiempo, la tierra tendrá sus productos, el árbol del campo dará su fruto, tu trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, y comerás tu pan hasta saciarte. Amén. ¿Esto ya no? ¿Los mandamientos ya no? Porque son para el pueblo y son del Antiguo Testamento. Vamos a ver. Tenemos que esto comprobarlo, no por la idea mía de que no está diferente, sino porque la Escritura nos indique, a partir de pedir al Espíritu Santo que nos dé guía, porque dice que Él es el que nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que Cristo, ¿qué? Dijo. Bueno, entonces dice, hablando del pueblo, dice, yo te daré paz en la tierra. ¿Qué hablamos de la paz? Medicina. Tú estás en paz, nadie te persigue, no te enfermas. Tú tienes culpa, te falta el sueño, te falta la salud, no aguantas nada. ¿Por qué? Porque esas emociones de la transgresión del mandamiento de Dios son implacables y de ella no te puedes escapar. Ahí están. Cuando estás en paz con Dios, mira, no te puedo decir por vanagloria, sino por bendición, duermes como Benito. No como Benito. De veras, te desvelas, llegas, ¡pum! No pasa nada. Te despiertas. Yo dormí. ¿Por qué? Porque Dios me sustentaba. Lo que más te sustenta es la ausencia de culpa, de preocupaciones, de que estás haciendo cosas que aunque te gustan sabes que no es de Dios, y tu conciencia y tú llevan una lucha descarnada. La paz que dice Dios es la paz que dijo Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa paz interior que tiene que venir por la palabra de Dios, que dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que Dios te promete es la paz de estar en paz con Dios. El que no está en paz con Dios, pues está en las maldiciones. Te voy a dejar de tarea todo el 26 de Levítico para que lo veas. Ahora, hasta el versículo 13. Y entonces el 13 te lo voy a leer para que ahorremos tiempo. Dice: yo, Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿De dónde te sacó? Del pecado. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. Y ahora eres llamado hijo de Dios. ¿Ese es paz o no? A mí no me acusa ya
ni las borracheras, ni la drogadicción, ni las fornicaciones, ni los adulterios, ni los robos, ni nada. De ahí me sacó Dios, metió la mano hasta el lodo, me sacó y ahora estoy en paz con Él. Eso es paz. ¿Tú crees que vale la pena algo del mundo para perder la paz? O investiga, deja todo el mundo por un rato, que después se convertirá en para siempre, y verás. Pero dice: yo te saqué de la tierra de Egipto para que no fueres su siervo. O sea, para que no seas siervo del pecado. ¿Qué hicieron estos? El remanente que no se lo llevó a Babilonia, se fueron a Egipto, pero para hacer las mismas maldades, para ser esclavos otra vez del pecado. ¿Cómo me dices tú que yo soy esclavo si yo soy linaje de Abraham? Le decían a Jesucristo. ¿Cómo me dices tú que tú me harás libre? En verdad te digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Es como el alcohólico, la obsesión. Beber, beber, beber. Pornografía, pornografía, pornografía. No puedes detenerlo por tus propias fuerzas. Eres esclavo de pecado. ¿Quién te va a hacer libre? Las consecuencias de la desobediencia también te lo dejo de tarea. Desde el 14 hasta el 46 de Levítico 26. Yo nomás te voy a leer algunos textos. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desecharas mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Este es un pacto. Y después vino el pacto de Cristo. Ya no el pacto de las obras de la ley, pero los mandamientos son los mismos. Porque ahora el Espíritu Santo, después que Cristo fue sentado a la diestra de Dios y prometiendo el Espíritu Santo en día de Pentecostés, es el que te va a ayudar a cumplir los mismos mandamientos que Él cumplió. Cuando dijo: yo he venido no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero la sangre de los animales, de los sacrificios pasados, no eran capaces de cambiar a la humanidad. Eran puro sacrificio, pero no quitaban el corazón duro del hombre para seguir pecando. Entonces, ¿qué hizo Dios en Ezequiel? Prometer: yo te pondré un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Yo te ayudaré a cumplir mis mandamientos y mis preceptos, y los vas a poner por obra. Yo lo haré. Entonces ahora es por fe, no por tus propios méritos. Estos eran una banda de desobedientes, pero si le hubieran pedido a Dios, hubieran clamado, Dios los hubiera bendecido igual. Viendo que esto no pudo ser, se escribe en Hebreos: habiendo hablado Dios de otras maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, ahora os ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es? Cristo. Ahora vamos a ver si esto es verdad. Vámonos ahí a Romanos, en el capítulo 1, y terminamos. Quiero que cheques, a ver si esto es que nada más era del Antiguo Testamento, que no sé qué. Dice el apóstol Pablo, Romanos 1:1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas. Fíjate, ¿qué era Jeremías? Un profeta. ¿Qué era Oseas? Un profeta. ¿Qué era Isaías? Un profeta. Dios habiendo prometido por sus profetas a Cristo, porque todo está escrito para que Cristo viniera. Entonces dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que por declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Cuál es el pacto de hoy? El pacto de fe, ya no por obras. Es gratuita la gracia, no por obras, no por prender veladoras, ni irle a rezar a San... Nada, eso no sirve de nada.
dice el Señor, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Qué hizo el pueblo? Vino el profeta, les dijo, y ellos dijeron, no te vamos a oír, hombres y mujeres. Vino Cristo, les dijo, ¿y qué dijeron el pueblo? A lo suyo vino y los suyos igualitos. No lo recibieron. Cuando ya Dios había dicho, ya no voy a hablar más por profetas. Yo voy a ir ahora a ser el Cordero Pascual para la libertad de todo aquel que cree, a la obediencia, a la fe de Dios. Entonces dice, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿A qué eres llamado tú? ¿Qué quiere decir santo? ¿Ponerte en un nicho y prenderte una veladora? Santa, ponle tu nombre y una veladora. No. Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Gracia, ¿qué es? Salvación gratuita que te da la paz para con Dios por medio de la fe. Y andas relax. ¿Qué dice Proverbios 4? Acuérdense, esos celos Dios no lo quiere grabar en el corazón. Hijo mío, en este tiempo, hombres y mujeres, hija mía, ponte atento a mis palabras y a mis razones, porque son vida al que las haya y medicina a todo tu cuerpo. Tú vienes a escuchar palabra de Dios. Dios te empieza a poner en paz con Él por hacer la palabra, inmediatamente tu organismo empieza a reaccionar y empieza a sanar. Oye, si estar escuchando, si alguien que ya está a punto de la locura, cuando uno le presta escucha en psicología, se sana, se calma, imagínate que no será Dios, que es Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, consolador, el que escucha y antes de que tú le hables ya sabe lo que tú necesitas. Y te dice, todo lo que tú pidas en mi nombre, haciendo mi voluntad, lo recibirás. La sanidad de qué, de lo que sea, del cáncer, de todo. No se ha acortado la mano de Dios para sanar. Lo que se ha acortado es la fe de la gente para no creer que Dios sana. La falla está en ti y en mí por falta de fe, no por falta de poder de Dios. Y entonces uno, para no ver la falta de fe que hay en uno, le echa la culpa al pastor también. Este pastor no sana. No, pues si yo nunca he sanado. Pues no, el que sana es Dios si quiere. Yo cumplo con mi vida santa poniendo las manos y si Dios quiere Él te sana y si no, no. Porque no soy yo. A mí me dijo pon las manos, yo pongo las manos. Pero nunca he caído en incredulidad porque Dios no sana. Porque no me he creído yo. Yo cumplo con lo que Dios me dice para poner las manos. Una vida de santidad, de entrega, de estar. Y yo, pues porque dice, levanta tus manos santas cuando vayas a poner las manos con alguien. Pero la incredulidad de las personas respecto de las mismas personas hacen que las personas tengan fe en otro. Ah, no, sí, Dios con él sí, pero Dios con este no. Y entonces ahí es donde no sanan. Y pueden sanar con el otro, pero no es porque el otro o este, es por la fe. Y está bien, eso es, si tú confías en alguien, más que también ten en cuenta que dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. La sanidad no está en el hombre. La sanidad está en Dios. La salvación está en ¿quién? En Dios. Entonces el día que tú prediques no vas a creer que porque tú predicaste se van a salvar. Porque el Espíritu Santo es el que convicciona de pecado, de justicia y juicio. Y hay gente que tiene un corazón más duro que una piedra y no quiere y le predicas igual, te manda como mandaron al profeta, yo no te voy a escuchar. Por tu historia, porque te conocen, porque lo que sea. Y no creen en tu cambio, entonces por incrédulos. Eso lo tenemos como experiencia en las familias. Santifiquemos nuestra vida en las familias. Porque las familias nos conocen, entonces la familia
Muy difícil que crea. Así como Cristo dijo, nadie es profeta en su tierra. Y a nosotros nos cuesta más trabajo con nuestras familias por eso, porque nos conocen nuestro pasado. Y muchos tienen incredulidad y no creen que hemos cambiado. ¿Pero qué crees? Que si santificas tu vida y le pides a Dios hincado, donde nadie te ve, en lo secreto, Dios te recompensará en ¿qué? En público. Tu familia, tus vecinos, se convencerán por Dios. Pero entonces dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos. El apóstol Pablo decía, es que si yo estoy van a creer más que si no estoy, porque mucho pueblo andaba por vista en esto que te digo. Si viene el apóstol, sí viene Dios, pero está el pastorcito de aquí, no, pues ese no. Por poner un ejemplo, no estoy resentido ni estoy subido en una tribuna. Es algo que sucede en el mundo natural. Porque dice, no hay en esto es en lo que te decía yo cuando estábamos hace rato diciendo que ya no es más dos pueblos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero por ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. O sea, el ministerio de Dios es a todos, tanto como a los judíos. Vino él primero a las ovejas perdidas ¿de qué? Del pueblo de Israel. Y el ministerio del apóstol Pablo fue ¿a qué? A todas las naciones. Porque también en Dios había inconformidad con las naciones, porque hay gobiernos muy corruptos que someten a los pobres, y Dios está enojado con eso. Entonces dice, la culpabilidad del hombre, y terminamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hizo el pueblo con el apóstol o con el profeta? Gente mala, con corazón de pecado, y diciéndole, tú no vienes de parte de Dios. Detienen con injusticia la verdad, y Dios les habló la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dime tú si tienes duda de que la luna que está ahí, y el sol, y todo este universo, es creación de la gran explosión. Cuando el argumento dice que no hay obra sin creador, tú mismo, que no tienes que estar conectado y enchufado como un celular, ve la maravilla de un ojo. ¿Qué es un ojo? Es algo maravilloso. Y dice el Evangelio, ve las hormigas. Y él dice que creó. ¿Tú crees que ese Dios no te ha dado a conocer quién es? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. De alguna u otra manera te ha manifestado quién es Dios. Por su naturaleza, decía David, veo las obras de tus manos y veo tu grandeza. Cuando veo la noche, el cielo, la lluvia, el frío, la nieve. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, y dice, por eso no tienes excusa de decir, no sé. Dios ya se ha revelado al hombre. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación. O sea, desde la creación tú ya te tienes que dar cuenta de con quién estás tratando, con tu Creador. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa.
sea, no hay excusa de decir yo no conozco, no hay excusa. La excusa la hace la concupiscencia del ser humano para sus placeres prohibidos, para la transgresión de la ley de Dios, como le hicieron estos cuates, regresando hacia Egipto, porque pensando que en ese terreno de pecado estaban más felices, como los del desierto. Queremos la carne. Actualmente pues no vas a querer una olla de carne, pero sí las obras de la carne, y el diablo va a estar ahí. No, hombre, ¿qué le crees? Si es más sabroso esto, más sabroso, pero más costoso, te va a costar la vida eterna, tu perdición eterna. Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no tienen excusa de decir que no existe Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué le dijeron las mujeres y los hombres al profeta? No queremos. Pero por último, y ahora sí terminamos para orar, pudiendo hacer, no lo hicieron. Dice, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es la condenación? Que el mundo prefirió las tinieblas. ¿Qué es entenebrecer? Entrar en oscuridad. En vez de hacer caso a Dios, se entenebreció su entendimiento, se oscureció, y su necio corazón también, por parte de Dios, fue entenebrecido. Quiere decir, ya ni aunque quisieran. ¿Te acuerdas cuando le dijeron a Jesús, oye, ¿por qué les predicas a estos por parábolas? Y Cristo les decía, a ustedes les es revelado el reino de Dios, pero a ellos por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Quiere decir que Dios ya conocía los corazones. El que tiene el corazón puesto para Dios, inmediatamente viene la palabra y lo transforma, lo toca, se arrepiente, llora, se hinca y viene la bendición. Pero dice Dios que no para todos es la palabra. ¿Para que oyendo qué? No oigan. Quiere decir que oyen sin escuchar. Saliendo, se vuelven a su pecado, porque su corazón no es para Dios. Entonces no es cuando tú quieras, ni pienses que tú eres el que le vas a dar la oportunidad de Dios. A veces Dios ya no quiere darte la oportunidad de que tengas luz. Vale más arrepentirnos. Porque aquí dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo el pueblo? Se fue ¿a qué? A quemar incienso para la reina del cielo. Aquí está. Haciéndose sabios ese pueblo, se hicieron necios. Y cuando Dios les dijo, no te salgas de ahí, no te salgas de tu tierra, no te vayas a la tierra de pecado, ahí va. ¡Pum! Entonces no es del Antiguo Testamento, ya te reveló el Espíritu. Es la misma cosa. Pero acá lo está describiendo el apóstol. Lo mismo que Dios me reveló acá en todo esto, lo está describiendo en esta actitud del pueblo. No lo glorificaron como a Dios, ni lo aceptaron, ni quisieron la palabra de los profetas, y entonces su necio corazón se entenebreció. Dios los oscureció. Y dice en el Nuevo Testamento entonces que las tinieblas fueron preferidas por las obras malas. No hubo arrepentimiento, no hubo corazón a Dios. Por lo cual también Dios, fíjate, aquí está lo que Dios hace. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Hay falla en Dios, hermano? Por último, 3:7 de Primera de Juan, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo,
como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo va a deshacer las obras del diablo en mí? Arrepintiéndome. Y luego, después del arrepentimiento y la paz con Dios, la bendición de mi sanidad. Amén. De tu sanidad. Dios no ha cortado su mano de misericordia. Ni Dios te quiere condenar, porque Dios no mandó a Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta palabra no es de condenación, es de esperanza. Te dice lo que no tienes que hacer. Yo nunca te voy a juzgar. Nunca jamás podremos nosotros juzgar a una persona de lo que hace o lo que deja de hacer. Porque dice, no juzgues para que no seas juzgado. Y con la vara que mides, también a ti te van a medir. O sea, ¿qué aguas? Nosotros no hemos juzgado, no somos jueces. Ni tenemos una estatura superior a nadie para estarlo juzgando y criticando de lo que hace. Dice aquí, la que te juzga es la palabra, no yo. La palabra es la que me juzga a mí. Por lo tanto, yo también, yo no voy a hablar mal de nadie, no voy a juzgar a nadie. Al contrario, voy a orar y a interceder para que Dios te salve. Si no, ¿para qué estoy aquí? Yo estoy aquí puesto por Dios para tu bendición, para tu sanidad, para tu salvación, para tu alegría de vivir. Pero también te tengo que avisar las consecuencias de la desobediencia. Si no, pues vas a pensar que no pasa nada. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por la palabra de hoy, por nuestros cantos, por nuestra alabanza, por el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, de mi esposa, de mis hijos, Señor, de los hijos de nuestros hijos, de la familia de todos los que están aquí, para que tu bendición llegue, la bendición de la vida eterna, Señor, de la sanidad aquí, de la paz contigo, de la fe, del buen vivir, del aprendizaje y de la ayuda de tu Espíritu Santo para conviccionar a todos y cada uno de nosotros que el mejor camino que debemos seguir es hacer el bien. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado. Y el mejor bien que podemos hacer es obedecer tu mandamiento, de amarnos los unos a los otros y a ti sobre todas las cosas. Permíteles a algunos, Señor, tener la bendición de venir en búsqueda de la vida y de la sanidad, de tu palabra, Señor. Porque tu palabra también es medicina. También el imponer las manos, también el aceite por medio de las manos de los santos. También la unción. Pero tu palabra, Señor, has prometido que nos ha sanado. Gloria te damos, Señor, por cada uno de nosotros. Permítenos seguir en pie. No permitas que nos envanezcamos, ni sintamos que somos más que nadie. De lo vil y menospreciado tú nos has sacado, Señor, para avergonzar a los sabios. Pero tú eres Dios. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias. Amén y amén.